Buenos días, mi equipo y yo hablaremos sobre despolarización y repolarización de la membrana celular. La despolarización de la membrana celular es aquel proceso mediante el cual una célula excitable va a cambiar su potencial eléctrico de negativo a positivo. Esto es mediante el intercambio de iones con la ayuda de los canales iónicos. Este proceso puede llegar a generar un potencial de acción, ya que se produce cuando los canales de sodio se abren, permitiendo la entrada de iones de este mismo. Para entender mejor este proceso, se puede explicar que cuando la célula recibe una señal del exterior, se aperturan los canales iónicos, permitiendo el paso de iones de sodio, los cuales tienen una carga positiva, y estos, al internalizarse en la célula, hará que el interior de la célula se vuelva más electropositivo. Mecanismos de despolarización. En estos hay cambios en la permeabilidad iónica, que son procesos de la membrana. Si aumenta la permeabilidad, permite la entrada de iones. Si disminuye, reduce su salida. Es fundamental en diversas funciones celulares. También está la activación de canales iónicos dependientes de voltaje. Activa la despolarización. Ejemplo, los canales de sodio ayudan a reducir la negatividad interna y los de calcio a procesos de contracción muscular. También están los flujos iónicos. Los flujos de sodio, potasio y calcio a través de la membrana generan el potencial de acción. Si hay alteraciones en estos flujos, pueden llevarse a diversas enfermedades. Tipos de despolarización. Despolarización lenta. Se caracteriza por una entrada de iones de calcio y sodio de manera gradual a través de canales específicos que se abren lentamente. Es un fenómeno importante en células cardíacas. Los canales de calcio-sodio lentos permiten una entrada prolongada de iones, lo que contribuye a la contracción sostenida del músculo cardíaco, permitiendo un bombeo eficaz de sangre. Por otro lado, la despolarización rápida es cuando los canales de sodio en la membrana celular se abren rápidamente, permitiendo que muchos iones entren a la célula. Por ejemplo, en neuronas este proceso es crucial para enviar señales nerviosas a lo largo del axón. En la despolarización de membrana por ligando, el ligando, por ejemplo un neurotransmisor, se une a un receptor específico en la membrana. La unión induce un cambio de receptor abriendo canales de sodio y calcio. Iones positivos entran en la célula disminuyendo la negatividad del potencial de la membrana. La entrada de iones positivos reduce el potencial negativo causando despolarización. En el caso de la despolarización espontánea, se dice que en estas células tiene un potencial de reposo que no es constante, aumentando gradualmente. Una corriente de sodio y de potasio entra lentamente en la célula causando una despolarización gradual. Cuando el potencial alcanza un umbral, se abren los canales de calcio permitiendo una entrada masiva de este, provocando una despolarización rápida, generando un potencial de acción. Esto solo ocurre en ciertas células, como las células del marcapasos del corazón, que se despolarizan de una manera automática y rítmica sin necesidad de un estímulo externo. Como conclusión, podemos resumir que la despolarización en la membrana va a ser un proceso fundamental que nos va a permitir la generación y transmisión de señales eléctricas en las células tanto neuronales como musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un proceso dinámico que va a implicar la alteración del potencial de reposo. Nos va a permitir la entrada de iones positivos y la generación de potenciales de acción. Este proceso va a ser muy importante para que la comunicación neuronal y la transmisión de señales, el control motor y la contracción muscular, la regulación autónoma de funciones corporales y, bueno, los principales efectos que vamos a tener es una permeabilidad en la membrana, entrada de iones positivos, salida de iones negativos y, como conclusión, vamos a generar potenciales de acción. Yo voy a hablar de la repolarización. Esta es la recuperación rápida del potencial de reposo generado por la salida de potasio. Por lo tanto, el potasio que estaba en el interior de las neuronas sale también con intensidad hacia el exterior. Esto genera que se empiecen a escapar cargas positivas del interior. Entonces, básicamente, el interior vuelve a hacerse negativo. Este proceso, cuando el interior vuelve a hacerse negativo, se le denomina repolarización. Esta repolarización puede ser a veces más negativa que el periodo o el estado de reposo. Sin embargo, posterior a esto se vuelve a restablecer. Durante la repolarización se llevan a cabo unos mecanismos que son importantes. Uno es la apertura de los canales de potasio. Estos canales son regulados por voltaje
y se abren en respuesta a la despolarización, permitiendo que los iones de potasio salgan de la célula. Esto facilita la repolarización y ayuda a que la célula regrese a su estado de reposo. También tenemos el cierre de los canales de sodio y calcio. Es un proceso crucial de las células excitables, como las neuronas y las cardíacas. Este cierre ocurre tras la fase de despolarización y ayuda generando un potencial de acción. Y tenemos la hiperpolarización, que es como resultado, la célula se vuelve menos excitada. La repolarización se divide en 3 fases. La fase 1, o también conocida como repolarización inicial, se produce cuando los canales de sodio rápido se inactivan y se activan los canales de potasio dependientes de voltaje. Esto provoca la salida de iones de potasio, lo que compensa la inversión de polaridad que se produjo en la despolarización. Después viene la fase 2 o plateau, que nos habla de la entrada de sodio y calcio a través del canal lento y la disminución de salida de potasio. La fase 2 es crucial para mantener el potencial de membrana estable y así permitir la entrada de iones calcio y sodio. Y después sigue la fase 3 o repolarización terminal, que nos habla de la inactividad del canal lento sodio-calcio y la aparición de una corriente de salida de potasio. La fase 3 o repolarización terminal marca el final de la repolarización y el retorno al potencial de reposo. Como conclusión de esto, podemos decir que la neurona también presenta canales de potasio regulados por el voltaje. Cuando se alcanza el estímulo umbral, inmediatamente se abren los canales de sodio. Sin embargo, después de unos milisegundos, los canales de potasio terminan de abrirse. Por tanto, cuando se alcanza este punto denominado pic de despolarización, los canales de potasio ya terminaron de abrirse. Por lo tanto, el potasio que estaba al interior de la neurona sale intensa y profundamente hacia el exterior. Por lo tanto, se empiezan a escapar cargas positivas del interior. Ahora, ¿qué ocurre si escapan? Pues las cargas positivas del interior de la neurona, básicamente el interior vuelve otra vez a hacerse negativo. Este proceso, cuando el interior vuelve a hacerse negativo, es lo que denominamos como repolarización.